Descansa un poco. En ese tiempo de descanso lo que hace él, y ahí terminó el primer nivel, entonces ahí me muestra que hizo 1:10. Vamos a ver si lo podemos terminar en el mismo o menor tiempo, ¿listo? Lo mejor que pueda, sin esforzarte, sin analizar, sin nada. Muy importante decirle a la persona que no se esfuerce por hacer que las cosas funcionen. Porque en el caso de la desconcentración, entre más se esfuerza la persona, más trabajo le cuesta. Y él ahí, Santiago, se está concentrando ¿en qué? ¿Como en mover el muñequito o en el muñequito o en qué se concentra uno? Bueno, eso es diferente de persona a persona. Hay personas que se concentran, por ejemplo, en subir la barra que dice SMR, hay otras personas que se concentran en el muñequito, hay otras personas que se dan autoinstrucciones. Es muy individualizado, ¿por qué? Porque es un proceso que varía de persona a persona y lo que le sirve a cada persona para concentrarse es diferente. Pero en esencia lo que él está haciendo es que cuando oye el tono, el cerebro entiende, me estoy concentrando. Sonó el tono, me estoy concentrando, sonó el tono, me estoy concentrando. Entonces, a través de la repetición de esa asociación, el cerebro se va amoldando. ¿Qué está pasando aquí? En este momento él está produciendo más neurotransmisores que le permiten concentrarse mejor. Si está produciendo serotonina, dopamina en este caso, está generando nuevas conexiones neuronales. Entonces está ramificando esas neuronas que se van a conectar mejor. La ventaja que tiene esto con respecto a medicamentos es que no es invasivo, los efectos secundarios o contraindicaciones son prácticamente inexistentes, ¿cierto? Y los cambios son permanentes. ¿Por qué? Porque estamos interviniendo directamente en cómo se forma el cerebro, ¿sí? Los medicamentos tapan el problema temporalmente, pero no ayudan a que cambien las estructuras cerebrales. Este tipo de entrenamiento sí. ¿Por qué lo sabemos? Porque ya ha habido estudios en donde hacen resonancias magnéticas antes y después de neurofeedback y se ve que el cerebro ha formado nuevas conexiones neuronales que le permiten funcionar eficientemente. Entonces ya estamos teniendo evidencia basada científicamente con tecnología de punta que nos permite decir si hay cambios en el cerebro y que esos cambios son permanentes. Entonces se ha hecho estudios donde se hace neurofeedback y 6 meses después se hace el seguimiento y las ganancias se han mantenido. 1 año después las ganancias se han mantenido. 3 años después las ganancias se han mantenido. Entonces es una forma no invasiva, muy práctica y muy eficiente de mejorar mi rendimiento mental. Digamos que de mejorar el rendimiento mental, que si no está, y lo dijimos en programas anteriores, si el cerebro no funciona bien, en sí el cuerpo y la salud y la vida en sí no está bien. No está bien. Si mi cerebro no funciona bien, yo no voy a funcionar bien. No va a funcionar bien. Eso Correcto. definitivamente se reconoce y se sabe. Con este entrenamiento, entonces, Santiago, la persona va a ver mejoría incluso en síntomas, tal vez en síntomas como dolores de cabeza, estrés, mal genio, en cosas así. Sí, lo que nosotros nos fijamos son 2 cosas, que los números de las amplitudes vayan normalizándose. Ya estadísticamente se han establecido que hay unos rangos específicos de amplitudes a los que queremos llevar, por encima o por debajo. Y lo otro son los cambios comportamentales o cambios sintomáticos. Una de las primeras cosas que me reportan los papás de los niños hiperactivos sobre todo es me dicen, mire Santiago, por primera vez se sentó a hacer la tarea y no tuvimos que pelear con él. Está durmiendo mejor. En el colegio nos dicen que ya no molesta en clase. ¿Sí? Eso es con los niños. Y los niños me dicen, sí, yo ya siento que me concentro más en clase. Una vez trabajando con un adolescente, el adolescente me lo puso así y me decía, ya siento que mi cerebro me está colaborando. ¿Sí? Entonces es algo muy poderoso para la persona. En los adultos dicen, sabe que mis compañeros de trabajo me dicen que me ven más tranquilo. Que día me vi con un amigo que no me veía hace mucho tiempo y me dijo, ¿cómo está de cambiado? Ese tipo de cosas son los cambios que se van logrando. Entonces son cambios a nivel de la parte estructural y numérica en términos estadísticos del cerebro y los cambios comportamentales, que duerma mejor, que se concentre mejor, que sonría más, que sea más hablador. Los niños hiperactivos por lo general tienen una autoestima muy baja y una de las primeras cosas que uno ve es que caminan ya con otra postura, su lenguaje corporal es diferente, ya son más habladores, al principio entran con mucha desconfianza porque no saben qué es lo que yo voy a hacer y a medida que van jugando y van mejorando ya son más amables, más empáticos, más sociables. Entonces se observan esas 2 cosas. Nos decías ahora 20 sesiones, ¿nos decías? 20 sesiones. 20 correcto. sesiones. Pero cuando regresemos de la pausa, Santiago, me contestas 20 sesiones y el resultado en sí, lo que nos estás diciendo justo de todo esto en niños, adolescentes y adultos, ¿se ven cuándo? ¿Solo cuando se terminan las 20 o tal vez desde el principio? Ya regresamos.
Qué bueno que continúen con nosotros. Seguimos en Cuerpo Vital hablando de neurofeedback y neurotecnología con el doctor Santiago Brand, psicólogo clínico y deportivo, especialista en neurofeedback y mapeo cerebral. Los invito a que visiten su página www.cerebroysalud.com o si desean contactarlo, averiguar por un entrenamiento en neurofeedback o por un mapeo cerebral que también sabe que lo realizan, lo pueden llamar al 320-825-6848 o pueden buscar su información en Facebook, Brand Neurofeedback. Buenísimo, súper interesante, definitivamente. Santiago, yo te escucho y quedo maravillada con la capacidad que tiene nuestro cerebro, pero también con la tecnología que permite que podamos verlo, podamos ya verlo en tiempo real. Sí, es algo realmente sorprendente y a mí me pasa a veces que todavía me cuesta trabajo creer que funciona, ¿no? Porque a nivel personal pues he visto los cambios de autoentrenarme y cómo le he podido ayudar a cambiar la vida de ese pequeño granito de arena a mis consultantes, ¿no? La persona que no dormía bien y ya puede dormir. El niño que le iba mal en el colegio y saca 10, mejora su promedio. El ejecutivo de la empresa que está a punto de renunciar y a punto de perder la razón en términos propios a pasar a ser el empleado del mes o ya el presidente de la compañía, ¿no? Entonces es algo muy poderoso realmente. Qué bueno. Y entonces estábamos viendo este entrenamiento en neurofeedback. Sabemos que se puede utilizar varias herramientas, por decirlo así. Un jueguito lo usamos en el bloque anterior. Aquí correcto. Le pusiste otro método. Aquí estamos entrando con una película y con los niños sobre todo funciona muy bien porque una de las principales razones o las principales quejas que me dan es, me dicen, Santiago, cuando tiene que hacer tareas el niño hay que luchar, pero si se sienta a ver una película o si se sienta a jugar videojuegos puede durar concentrado horas. Entonces las personas que, los pioneros de esto aprovecharon eso y lo transformaron en una herramienta que se pueda entrenar. Si bien aquí estamos entrenando con una película o con un videojuego, no va a funcionar si no cumple con los criterios que el software le pide al cerebro que cumpla. ¿Okay? Entonces, en este caso, por ejemplo, si yo pasara aquí la barra donde dice Teira y él no sube ese umbral, la película se encoge y se para. Entonces, el cerebro tiene que cumplir con ciertos parámetros para que la película funcione. Entonces, el niño o el adolescente o el adulto va a estar mucho más concentrado en función de que la película avance. Esto lo combino con refuerzos, por ejemplo, manejamos un sistema de puntos, entonces si el niño hace bien y logra los objetivos que se establece, logra un número de puntos y cuando acumula ciertos puntajes se le da un premio. Si le damos un juguete, le damos una camiseta, le damos un bono para que se compre un disco. Entonces la combinación de las dos cosas funciona muy bien, ¿sí? En los adultos ya no tanto porque los adultos son mucho más autosuficientes y automotivados, entonces tratan de lograr los objetivos que se quieren. Entonces puedo utilizar la misma película. Con los niños funciona muy bien porque ellos pueden ver la misma película por 40, 50, 60, 70 sesiones. Entonces están enganchados en la misma película logrando los objetivos. Con los adultos y con los niños yo les pido que me traigan sus películas favoritas en DVD. Yo las paso un software especial que lo segmenta por escenas y después lo paso aquí. Entonces hacemos el trabajo por escenas. Entonces yo le digo, bueno, vamos a ver tantas escenas hoy, pero pasar de la escena 1 a la escena 2 tienes que cumplir tanto porcentaje de entrenamiento. Si no lo cumple, tiene que repetir la escena hasta que lo logre. Entonces es un proceso de ensayo y error donde el mismo consultante va entendiendo qué está pasando en su mente y qué puede hacer, ¿sí? En este caso, ¿qué pasa? Si él está concentrado y cumpliendo con los criterios que yo le di, la película se mantiene. Cuando él se empieza a fatigar o pierde la concentración momentáneamente, la película se encoge y se queda quieta. Y yo voy aumentando el grado de dificultad de acuerdo a cómo va mejorando. Entonces, claro, al principio, digamos, la primera sesión es algo tiene que hacer, pero después tiene que ir avanzando él mismo, correcto, superando los propios retos. Sí, es como un videojuego tradicional, que a medida que pasa un nivel va pasando a otro y a otro. Entonces, en este caso, nosotros vamos exigiendo cada vez más al cerebro para que logre las metas que se plantean y que obviamente el cerebro estructuralmente y metabólicamente haga cambios que le permitan a la persona mejorar su calidad de vida. Es normal que la película se encoja en este caso como para usar las palabras y quien lo entienda. Es normal que se encoja porque es normal que haya desconcentración. Es normal que se encoja porque es normal que haya desconcentración. ¿Nunca puede pasar así limpiecita la película? ¿O sí? En algunos casos sí, hay personas que responden mejor que otras. Todos somos diferentes y nuestro cerebro responde diferente. Entonces hay consultantes que progresar más y avanzar al punto que se quiere demoran más sesiones que otros. ¿Sí? Hay personas que lo hacen muy fácil, hay otras que no tanto. Obviamente ahí cuenta mucho la motivación de la persona.
Esto no es algo porque muchas personas vienen con la esperanza de que pues, se pone a jugar y ve los videojuegos y ya. todo, sí, eureka, y esto fue la panacea, el milagro realizado. Solito. Exacto, y no funciona así. La persona necesita estar motivada. Si la persona no viene motivada a la sesión y no hace esto a un nivel que quiera cambiar, no hay nada que se pueda hacer. Lo otro, las indicaciones. Con los niños hiperactivos, por ejemplo, hay que quitarles la televisión por completo al principio, o por lo menos si lo manejo yo. Los videojuegos tienen que eliminarse. Los azúcares tienen que eliminarse. Entonces, claro, muchos niños al principio les cuesta mucho trabajo, pero en los consultantes que se adhieren a ese régimen, se ven los cambios muy rápido y se van viendo las ganancias muy rápido versus los que no siguen las indicaciones con tanta disciplina. Claro, tiene que haber cambios en la vida, en los hábitos de vida. Claro, totalmente. En la alimentación, el ejercicio también. En la alimentación, el ejercicio, dejar de fumar, bajarle al consumo de alcohol, bajarle a las horas que paso viendo televisión, leer más, ejercitar mi cerebro de otras maneras. Y para muchas personas eso no es fácil. Sí, entonces un error muy común es que la gente dice, es un neurofeedback tan chévere, entonces yo me siento, veo juegos y ya, todo cambió, mañana soy un superhumano. No funciona así. ¿Sí? Es como si yo quiero hacer una dieta, pues tengo que seguir las indicaciones, porque si como grasas cuando no tengo que comer, pues no me va a funcionar. Entonces obviamente la gente está perdiendo su inversión, está perdiendo su tiempo, está obstaculizando el progreso que puede tener. Claro, cada sesión, Santiago, nos decías que puede durar 45 minutos. Entre 40 minutos y una hora. 40 minutos, una hora. A una hora. Siempre se utilizan varios métodos, que un juego, que la película, o puede ser todo completico en la hora de eso. Al principio se varía un poco, digamos, para que ayudarle al cerebro a adaptarse. Hay sesiones en donde el entrenamiento es monótono y aburrido. Hay sesiones donde se le pone una pantallita con una barrita y tiene que hacer sonar un tono. ¿Por qué? Porque lo que yo necesito es que esa persona, su cerebro se adapte a trabajar en tareas mundanas. Las personas con problemas atencionales, los niños con déficit atencionales, adultos e inclusive adolescentes, trabajan mejor cuando están estimulados. Entonces, tareas rutinarias como hacer tarea, hacer lo mismo en el trabajo, ese tipo de cosas son aburridas para el cerebro y por eso es que ellos se tienen que estimular haciendo otras cosas. Entonces, con esto nosotros tenemos que aburrir al cerebro hasta cierto punto para que se pueda adaptar a hacer ese trabajo. Claro, se entrene en eso. Exacto, porque es que es un entrenamiento, no es entretenimiento, es un entrenamiento. Y todo entrenamiento requiere sacrificio, disciplina y mucho autocontrol, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa en las primeras sesiones? Algunas personas les da un poquito de dolor de cabeza. Algunos niños salen un poquito más cansados. ¿Por qué? Porque es un entrenamiento. El cerebro está haciendo un ejercicio. Es lo mismo que cuando voy al gimnasio los primeros días. Me duele todo y conforme más lo hago, más me adapto. Eso te iba a decir, es desgastante al principio. Al principio es desgastante. Claro, es desgastante. Y tiene que ser así porque hay que exigir a la persona para hacer esto. Como en todo, definitivamente. Con el ejercicio hay que exigir hasta llegar al último punto a donde uno ya no puede más. La siguiente sesión va a poder más. Es correcto. Y antes de irnos a comerciales, yo te hacía la pregunta sobre los resultados. Okay. ¿Uno desde el primer momento ve resultados o tiene que esperar a que pasen algunos días? En promedio, de 5 a 10 sesiones la gente empieza a notar diferencias. Tanto los padres del menor notan diferencias, el mismo menor nota diferencias, o el paciente adolescente o adulto nota diferencias. Lo importante es adherirse al entrenamiento, ¿sí? Las 20 sesiones hay que hacerlas completas porque mucha gente se siente bien y deja de venir. ¿Okay? Entonces a las 10 sesiones se sintió bien y dice, no, yo ya me siento bien, no voy a volver. Y vuelven 2 semanas después diciendo, pero es que recaí, ¿por qué? Porque hay que completar, ¿sí? Entonces, de 5 a 10 sesiones en promedio la gente se siente bien. Hay algunas personas que en la primera sesión van a la casa y el otro día me dicen, dormí súper bien, como nunca he dormido en años. Qué bueno. ¿Sí? Es más poquito ese porcentaje, pero pasa. Pero pasa también. Voy a hacer pausa para comerciales y cuando regresemos vamos a hablar de neurotecnología. Ya regresamos.
Qué bueno que continúen con nosotros. Seguimos hablando de neurofeedback y neurotecnología con el psicólogo Santiago Brandt, psicólogo clínico y deportivo, especialista en neurofeedback y mapeo cerebral. Ya en el bloque anterior, en los bloques anteriores hablamos de neurofeedback. Ahora definamos qué es neurotecnología. La neurotecnología son unos equipos especialmente diseñados como este. En este caso, este es un equipo de estimulación audiovisual. Si sostenemos las gafas hacia la cámara, por favor. Las gafas las vamos a mostrar allí. Donde funciona con luces y sonidos. ¿Okay? Estas luces y sonidos lo que hacen es neuromodulación. ¿Qué es neuromodulación? Es ayudar al cerebro a sincronizar las ondas cerebrales, dependiendo de lo que yo quiera. Esto se desarrolló en la Segunda Guerra Mundial. Se empezó a descubrir que los operadores de radar entraban en un trance y muchas veces no veían los aviones enemigos venir y terminaban bombardeando. Lo que se descubrió es que el tono por algunos segundos del radar hacía que la persona entrara en un trance. Entonces quedaba hipnotizado y los aviones enemigos veían y bombardeaban. Entonces, a partir de ese momento se empezó a utilizar esta tecnología en función de ayudar al cerebro a optimizar su salud y su funcionamiento. Entonces, estas luces lo que hacen es, si las mostramos un momentico y no las colocamos. Sí, miren, mostrémoslas primero. Entonces, las luces, esas luces están pulsantes, y pueden correcto. ser de diferentes colores. Y son de diferentes colores y de diferentes frecuencias. Ya. En este caso, por ejemplo, estamos poniendo una frecuencia de 10 Hz. Entonces, las luces están disparando seguido a 10 Hz, a 10 Hz, a 10 Hz. Y él está escuchando unos tonos como un prrrr a 10 Hz. Ya. Esa información va a viajar por el nervio óptico y el nervio auditivo a una estructura en el cerebro que se llama el tálamo. El tálamo va a recibir esa información y las neuronas la van a llevar a la corteza. Entonces, si la información del cerebro está haciendo esto, esas luces le van a decir, no, un momentico, vamos a calmarnos. Entonces empiezan en coreografía a funcionar a 10 Hz. Entonces, esta tecnología es muy útil ¿para quién? Para todo el mundo. ¿Qué ventajas tiene? No genera adicción, no genera dependencia, es portátil, se puede utilizar conectado a la corriente o en este caso con batería.